Hay una línea que se ha abierto desde hace tiempo por primordialmente la parte de historia del centro que tiene que ver con asuntos de turismo, de actividades rurales no agrícolas, no incorporadas a cadenas y que abre pues una veta de posibilidades importantes para generación de ingresos y combatir la pobreza rural, por ejemplo, o incluso, por qué no decir, generar prosperidad. Entonces, pues en este caso, la gestión de Frederick ha sido muy atinada al ir incorporando al doctor Javier Castañeda, que entiendo está en el departamento de sueldos. Así es. Y pues eso nos genera heterosis en términos optimistas al tener ideas nuevas que pues de alguna manera nos proporcionan retos en nuestros procesos de investigación, herramientas nuevas que podemos ver para seguir innovando. Entonces, pues muchas gracias, Federic, muchas gracias, doctor Ocampo, y paso la palabra al moderador, que cada vez nos gustaría verlos más a ustedes haciendo esa labor de moderador de estos eventos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar brevemente de la trayectoria del doctor Javier para cederle la palabra y empezar con la ponencia. El doctor Javier Castañeda es egresado de la licenciatura en Geografía, estudió una maestría en Educación y un doctorado en Geografía. Se desempeña como profesor investigador del Departamento de Suelos, ha dirigido 32 tesis a nivel licenciatura, 15 a nivel maestría y 11 a nivel doctorado, más las que ha estado como asesor. Ha producido artículos relacionados con ANP en la revista Geocrítica de España, ha producido diferentes libros y capítulos que tienen que ver con gestión y organización de la UACH, historia de la enseñanza de la geografía. Ha ocupado diferentes puestos, por ejemplo, en la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, ha sido asesor de la Secretaría de Educación Pública, ha sido profesor en las licenciaturas en Geografía de la UAMX, Escuela Normal Superior de México, en la UNAM. Ha impartido diferentes cursos en diferentes departamentos de la universidad. Sus principales líneas de investigación son áreas naturales protegidas, turismo de la naturaleza, ecoturismo rural, turismo de aventura y agroturismo. Cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias. Buen día a todos. Efectivamente, como podrán ver en mi cabeza, ya tengo muchos años de estar aquí en Chapingo, 45. El doctor Jorge Ocampo ha sido uno de mis compañeros de muchos años y gracias a la invitación que él me hizo, pues estamos ahora trabajando conjuntamente con Frederick y con ustedes en el CIESTAM. El tema que yo he abordado en esta ocasión tiene que ver con mi paso por la Secretaría, en aquel tiempo Secretaría de Agricultura y Ganadería, la cual me mandó a Estados Unidos y a Canadá a prepararme para lo que es el manejo de áreas naturales protegidas. Ellos tienen un sistema de parques nacionales muy importante y ahí trabajé en esta secretaría y posteriormente me incorporé aquí a Chapingo. Llegando a Chapingo estuve por ahí, como ya lo dijo Frederick, estuve en la prepa, he estado en otros departamentos y desde hace aproximadamente 15 años estoy en el departamento de suelos. La plática que hoy les voy a dar tiene que ver con una de mis líneas de investigación y un curso optativo que yo ofrezco a los alumnos de séptimo semestre. ¿Sí? Y bueno, pues entremos en materia. ¿Qué es el turismo? El turismo es una actividad fundamentalmente dedicada a la recreación, al esparcimiento, y no siempre ha existido. Existió inicialmente por allá en el medievo y de una manera muy restringida para los caballeros, para los reyes que salían de cacería, que salían en grandes expediciones con fines recreativos. No es sino hasta que la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y los derechos laborales de los trabajadores empiezan a tomar fuerza, entre ellos los días de descanso, entre ellos el periodo de vacaciones, que el turismo empieza a tomar fuerza. Se va constituyendo como un área de conocimiento, se va constituyendo como una actividad económica que es muy rentable, ¿sí?
De esa manera, entonces, el turismo que se perfila de manera inicial es el turismo que nosotros llamamos turismo de masas, que es el turismo hotelero, en donde pues todas las clases sociales buscan en su periodo vacacional pues tener una experiencia distinta. La mayoría siempre ha buscado tener una experiencia de una clase social más arribita de la que pertenece, ¿no? Hay gente que se pasa todo un año ahorrando para poder pagar un hotel de lujo, ¿no? Y tener ese sueño durante 2, 3 días, una semana, ¿no? A veces no alcanza para más. Ese turismo que actualmente es el predominante en todo el mundo, se conoce como el turismo de masas, que es el turismo convencional y que está controlado por grandes empresas, cadenas hoteleras que existen por todo el mundo. Pero ese turismo es altamente depredador. ¿Por qué? Porque un turista que va o que acude a una actividad de este tipo generalmente consume más agua, ¿sí? Consume más alimentos, consume más contaminación de CO2, ¿sí? Y realiza actividades más altamente contaminantes que en su vida diaria. De esa manera, entonces, el turismo de masas, se le conoce así, pues ha tomado muchas rutas, ¿no? Por ejemplo, se habla del turismo cultural, se habla del turismo religioso, los itinerarios en torno a las rutas de las diferentes religiones en el mundo, se habla del turismo médico, se habla del turismo de negocios, pero todo ese turismo es, repito, altamente depredador, ¿sí? Acaba con la naturaleza, acaba con los paisajes, acaba con los recursos naturales, contamina demasiado. Y justo por eso se inició un turismo distinto, ¿sí? Un turismo distinto de toda aquella gente que ya no se conforma con llegar a un hotel, ¿sí? En donde ahí le ofrecen los alimentos, ahí le ofrecen la alberca, ahí le ofrecen el antro o la discoteca, y donde ese hotel es exactamente igual al que existe en Barcelona, al que existe en Madrid, al que existe en Roma, al que existe en la Ciudad de México, y la gente finalmente de manera ilusoria cree que está en otro país, cuando realmente lo que va a visitar otro país lo encuentra en su propio país. Entonces la gente se dio cuenta de esto y empezó a perfilar lo que llamamos nosotros un turismo alternativo. Así lo definió la Sectur, turismo alternativo, pero nunca quedó claro qué era ser turismo alternativo. Lo alternativo tenía que ver con una experiencia turística distinta, más vinculada con la naturaleza. Dicho de otra manera, como lo dice el título de mi trabajo, con un turismo de bajo impacto ambiental, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en términos de rentabilidad de uno y otro? El turismo de alto impacto o de masas tiene grandes dividendos para las empresas transnacionales, ¿sí? Y el turismo de bajo impacto ambiental también lo tiene actualmente para las grandes empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en adoptar esta nueva modalidad. Si nosotros vamos por la Riviera Maya, vamos a encontrar que los hoteles ya no son edificios como en Cancún, de 12, 15, 18 pisos, sino que ahora son cabañas, ¿sí? Que son conjuntos habitacionales, ¿sí? Donde está de por medio la vinculación y la compatibilidad con la naturaleza. Pero ir a un lugar de esos, pues implica gastar mucho dinero que a veces no logra uno ganar en un mes. Pero bueno, este turismo, no quiero que les quede a ustedes la idea de que es turismo para ricos, porque este turismo lo pueden hacer desde las poblaciones más pobres hasta las poblaciones más ricas. La diferencia está en el manejo que se hace de los recursos y de la protección que se hace al ambiente. Por esa razón, entonces, un turismo de bajo impacto ambiental es aquel que ocasiona el menor daño posible durante la actividad turística, ¿sí? En el lugar que se visita, ¿sí?
Voy a empezar por, no necesariamente es como funciona el turismo, pero voy a empezar por lo que sería la creación de un proyecto turístico. ¿Sí? En un país rico, generalmente primero se hace una planeación, ¿sí? Se perfila un desarrollo y después se hace una evaluación. En los países como el nuestro, pues lo que se genera inicialmente es de inmediato la prestación del servicio turístico en condiciones pues de falta de recursos, en falta de servicios, en limitaciones de equipamiento, etcétera, etcétera. Pero yo voy a partir de lo que debería de ser la creación de un proyecto turístico, en donde obviamente estoy pensando en ustedes y estoy pensando en todos los profesionistas de los recursos naturales, de la economía, de la sociología, incluidos los agrónomos, ¿sí? Que pudieran gestar o que podrían echar a andar un proyecto de este tipo. ¿Qué se recomienda para un proyecto ecoturístico o un proyecto turístico de bajo impacto ambiental? Se recomienda que sea a través de una cooperativa o que sea a través de una triple S. ¿Por qué? Porque en México estas dos figuras sí tienen ventajas importantes en relación al pago de impuestos y porque además tienen una estructura que facilita una mejor distribución de la riqueza obtenida a través del turismo, a diferencia de lo que podría ser una empresa de sociedad anónima o una empresa de sociedad anónima de capital variable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, también se recomienda que pudiera ser una comunidad de bienes. Cualquiera de estas tres posibilidades de empresa, ¿sí?, de turismo, son viables para generar, ¿sí?, y distribuir la riqueza en el campo, ¿sí?, para generar riqueza en la naturaleza, para generar riqueza en las comunidades rurales, ¿sí? ¿Qué se requiere? Pues se requiere constituir y registrar la empresa. ¿Ante quién? Ante un notario. ¿Qué se tiene que hacer? Una manifestación de impacto ambiental ante la Semarnat, ante Profepa. ¿Qué más se requiere hacer? Plantear un esquema de organización de la empresa a través de la administración y la gestión, tener un reglamento interno aprobado, profesionalizar a los guías de la empresa y establecer lo que se llama la señalética. La señalética que implica que tener todo un sistema de información, ¿sí?, que permita que la gente conozca del sitio, que conozca del lugar, y esa señalética pues tiene tres tipos, ¿no? Lo que es propiamente la información del lugar, lo que es la prevención para no incurrir en delitos ambientales y los señalamientos que son prohibitivos, que evitan que efectivamente la gente llegue y se apropie del lugar. Y disculpen la expresión, pero es lo clásico que encontramos. En un bosque, en un lugar, en una roca, siempre encontramos el clásico "yo estuve aquí", ¿no? ¿Sí? Donde no soporta a la gente irse sin dejar su huella, ¿no? Y entonces pone ahí su corazoncito y pone, ¿sí?, la historia de su pareja. Esto implica elementos fundamentales para poder elaborar un proyecto de tipo turístico. ¿Quién está regulando este tipo de actividad? Hay dos instituciones en México que lo regulan. Una de ellas es la Sectur y otra es la Semarnat. La Sectur en su ley establece facilidades, establece formas de organización de las cooperativas, de la comunidad de bienes o de las triple S para que puedan operar un proyecto de turismo de bajo impacto. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente hace mención también a todos aquellos lugares que son de alta significación, ¿sí?, por la naturaleza que presentan, ¿sí?, y establece requisitos fundamentales para que pudiera echarse a andar un proyecto, ¿sí?, de ese tipo. Y hay otra serie de leyes que se tienen que observar para la creación de un proyecto de este tipo, que sería la Ley Forestal, ustedes la conocen, la Ley de Fauna, la Ley del Mar, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Pesca, la Ley de Residuos Sólidos, el Reglamento de Áreas Naturales y todas las NOMS que tienen que ver con el ecoturismo, es decir, las normas oficiales mexicanas. Ustedes saben que hay dos tipos de normas,
las normas oficiales mexicanas, que son obligatorias, y las normas mexicanas, que esas son voluntarias, ¿sí? Bueno, si ya tenemos el registro de una empresa y si nos apegamos al marco legal, entonces tendríamos que ver de qué tipo va a ser nuestra empresa, porque la valoración que se hace de un sitio natural tiene que ver con muchas instituciones que ya han hecho esas valoraciones, desde aquellos que son de carácter internacional hasta los que son de carácter local o municipal. Por ejemplo, si nosotros vemos la UNESCO, ¿sí?, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece lo que son los sitios que son patrimonio natural, cultural y mixto de la humanidad. México, afortunadamente, tiene 27 sitios que son patrimonio cultural. Tiene 6 sitios que son patrimonio natural y tiene uno que es patrimonio biocultural, ¿sí? Y además tiene sitios que también forman parte de lo que se conoce como el patrimonio inmaterial. Para no cansarlos, yo les diría que los proyectos de un desarrollo turístico se tendrían que dar en lo que es el patrimonio natural. ¿Qué lugares tenemos? Pues tenemos muchos, ¿sí? Ahí tenemos lo que son las islas del Golfo de California, ¿sí? Tenemos Calakmul, tenemos la mariposa monarca, ¿sí? Tenemos el desierto de Altar, en fin. Y todos esos son sitios reconocidos internacionalmente y que están vigilados y custodiados por la UNESCO y que limitan que México pudiera hacer un uso distinto, que no sea la conservación, ¿sí?, de ese patrimonio natural. En cuanto al patrimonio cultural tenemos más, pero eso ya entra dentro de lo que sería el turismo cultural, ¿sí? Y el turismo cultural también la UNESCO lo reconoce para el caso de México y está protegido. Y en el caso específico de uno de ellos, que es el que está ahorita por ahí en riesgo y que hay mucha información confusa en torno a si se está afectando o no este sitio, es Calakmul, ¿sí?, que es el único sitio que México tiene como un patrimonio biocultural, es decir, natural y cultural. Le llaman también patrimonio mixto, ¿sí? Y aparte de eso tenemos el patrimonio inmaterial, 7 sitios, entre los que destacan, por ejemplo, el paisaje agavero, ¿sí?, la gastronomía nacional, el mariachi, lo que es la festividad de muertos y lo que es el baile de los viejitos, ¿sí?, entre otros, ¿sí? Entonces, este patrimonio lo podemos ver nosotros desde lo que es aquel de interés internacional y protegido por la UNESCO, hasta aquel que es de interés y protegido por el INBA, ¿sí?, o protegido por el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, o protegido por la Semarnat. Entonces estamos hablando como de niveles, ¿no? Sitios de alta relevancia a nivel internacional, sitios de relevancia internacional, pero también tenemos sitios que son de relevancia estatal, ¿sí? Y también tenemos sitios que son de relevancia municipal. Los de relevancia nacional, si nos quedamos solamente con lo que sería el patrimonio natural, podemos ubicar ahí a todas las áreas naturales, las protegidas y las voluntariamente protegidas, que son 2 categorías de áreas importantes que tenemos en México. Y las segundas, las voluntariamente protegidas, son aquellas áreas en donde las propias comunidades, en su mayoría ejidos o comunidades rurales o de sociedades primigenias, se han dado cuenta y han tomado conciencia del valor de su patrimonio. Y entonces ellos voluntariamente, ¿sí?, han decidido protegerlas, ¿sí? De esa manera, entonces, la protección a nivel nacional nos dice que tenemos 6 tipos de áreas naturales reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Parques nacionales, reservas de la biosfera, ¿sí?, parques marinos, monumentos naturales, en fin, ¿sí? Solamente les menciono algunos. Y estas son reconocidas y protegidas por la Semarnat.
Pero ¿qué pasa cuando en un estado, del que probablemente provienen ustedes, existen áreas que no son tan relevantes a nivel nacional? Pues los estados también tienen la posibilidad de proteger esas áreas, ¿sí? A través de lo que sería su dirección de ecología, a través de su administración estatal, y entonces así surgen los famosos parques naturales, surgen las reservas de la naturaleza, surgen las reservas de ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y si esto lo dejáramos hasta ahí, perderíamos la posibilidad de que los municipios también pudieran recuperar lo que es el patrimonio local. Y ese patrimonio local también se puede conservar en una cañada, en un río, en un lago, en una laguna, ¿sí? En un vestigio de vegetación, en una vegetación endémica, ¿sí? De tal manera que México, que es un país reconocido a nivel mundial como biodiverso, está dentro de los 7 países más biodiversos del mundo, tiene muchas posibilidades de poder proteger la naturaleza, pero no, la idea no es solamente proteger la naturaleza, sino la idea es generar proyectos de turismo con bajo impacto ambiental. ¿Para qué? Para darles opciones, ¿sí?, a las comunidades rurales, que son propiamente las que ostentan la legitimidad de la tierra. Si hiciéramos un cálculo que nos traen, nos han traído varios datos, pero digamos el más recurrente, el más confiable, nos dice que de todos los bosques que existen en México, considerando desde los bosques secos, los bosques templados, los caducifolios, las selvas altas, bajas, etcétera, el 70% de esa superficie, ¿sí?, está en manos de las comunidades originarias, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque justamente esas comunidades originarias, durante el proceso histórico de nuestro país, finalmente no se sometieron a los conquistadores y emigraron hacia las sierras. México es un país que tiene una gran cantidad de sierras, y ahí se asentaron, y ahí se quedaron, y ahí les fueron reconociendo lo que se conocen como fundos legales. Les fueron reconociendo sus derechos sobre la tierra, incluso los mismos reyes españoles lo hacían, y en la actualidad se siguen reconociendo. Ustedes saben que la propiedad comunal de la tierra es una propiedad inalienable, ¿sí?, y que tiene 3 tipos en su interior: lo que es para la vivienda, lo que es terrenos de labor, y la más importante, las tierras comunes, o los bienes comunes. Y esos bienes comunes generalmente son bosques, ¿sí?, son manantiales, existe gran diversidad de flora y fauna, existen ríos, y de ahí es donde surge entonces esta posibilidad de generar esta actividad económica, ¿sí?, que es de bajo impacto ambiental, ¿sí? Bueno, voy adelante porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Qué se requiere para generar un proyecto de estas características? ¿Sí? Si un municipio, si un estado o en el país se quiere generar una actividad alternativa a las tradicionales del campo, como sería la agricultura, la ganadería o el aprovechamiento forestal, o incluso la actividad cinegética, ¿qué es importante? Hacer un estudio de mercado, ¿sí? Un estudio de mercado donde se pueda determinar lo que es la oferta local. Es decir, ¿qué tengo yo como comunidad, qué tengo yo como municipio para ofertarle a un visitante? ¿Sí? Y eso que yo le oferto al visitante puede verse traducido como paisaje, puede verse traducido como gastronomía, ¿sí?, puede verse traducido como una actividad relevante, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, se hace el estudio de mercado con la oferta local y lo que sería la demanda local, que puede llegar a ser regional y dependiendo del valor del recurso que yo tenga, pero incluso también puede ser nacional o incluso internacional. Hay lugares en México, seguro ustedes han tenido oportunidad de viajar y se han encontrado con que la mayor parte de los que visitan ese lugar no son connacionales, sino son extranjeros. Eso habla de ¿qué? Del valor que tienen estos sitios para los que vienen de otros países, ¿sí? Entonces, el estudio de mercado, y seguro que ustedes lo han estudiado aquí en alguna de sus materias,
incluye lo que es la accesibilidad a los sitios, lo que es los transportes y lo que es las comunicaciones. Una vez que se tiene el estudio de mercado, entonces ya, si es favorable, si es viable la actividad, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Planear propiamente el proyecto. Y ahí entran todas las variables que ustedes conocen y que desgraciadamente la gente del campo no conoce. Y eso es lo que hace la diferencia entre iniciar una actividad de turismo de bajo impacto, pues muy limitada, con muchos vicios, o realizarla con todos los componentes que garantizan el éxito del proyecto. El estudio financiero, un estudio de marketing, precios, productos, marcas, valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, recuperación de la inversión, diversificación de la oferta turística, competitividad y estacionalidad. Me refiero a dos aspectos que son los que probablemente ustedes no tengan muy presentes. Lo que tiene que ver con la diversificación de la oferta turística. Seguro que ustedes han ido en sus viajes de prácticas, han ido a lugares de interés turístico. Y seguramente que en algunos lugares se han encontrado con que lo que me ofrece este sitio me lo ofrece también este otro. ¿Sí? Y que entonces ellos están compitiendo en precio. A ver quién me lo deja más barato, quién me da el mejor servicio. Pues una de las ideas del turismo de bajo impacto ambiental es la diversificación turística. Es decir, no competir entre sí, sino establecer redes, ¿sí?, que permitan que cada uno de los sitios ofrezca un servicio distinto. Porque la idea fundamental no es hacer plusvalía, no es hacer gran negocio, sino la idea fundamental es que haya derrama económica a nivel local y a nivel regional. Y en ese sentido, entonces, se busca que haya una diversificación turística. Pero además también se toma muy en cuenta la estacionalidad. Porque, a ver, les digo, ¿a quién le gustaría subir al Popo en los meses de diciembre, enero? No. Quizás sean pocos, solamente a los que les guste mucho el frío, ¿sí? Entonces, los proyectos de turismo de bajo impacto ambiental tienen estaciones bien marcadas, ¿no? Es decir, no son actividades que vengan a suplir a otro tipo de actividades económicas del campo, sino este tipo de turismo es un turismo que complementa otro tipo de actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener periodos de gran demanda y periodos de muy baja demanda. Por ejemplo, ahora se avecina la Semana Santa y todos los centros turísticos masivos y de bajo impacto ambiental tienen una gran demanda, ¿sí? Pero ¿qué pasa después de Semana Santa? ¿Sí? Entonces es muy importante que en la planeación de un proyecto de turismo se vea cuál es la estacionalidad y derivado de ello se vea cuál es la rentabilidad, ¿sí? Bueno. Vámonos ya más directamente a lo que serían los tipos de turismo de bajo impacto ambiental. En México básicamente trabajamos con cuatro tipos. Uno de ellos sería el ecoturismo, otro el turismo de aventura, uno más sería el turismo rural y también el agroturismo, ¿sí? El ecoturismo es una actividad, le llamamos nosotros pasivo-contemplativa, ¿sí?, en donde la gente va a disfrutar de ¿qué? Del paisaje, del clima, de la comodidad, de la comida, ¿sí? Y esa generalmente, ustedes dirán, bueno, y aquí veo muchos jóvenes, pues eso a mí no me atrae. Eso se lo dejo a mi papá o a mi abuelito, ¿no? Entonces, efectivamente, también los visitantes se tienen que seleccionar y se tienen que clasificar de acuerdo al tipo de actividad. Entonces, el ecoturismo es para adultos y viejitos, pero también pudiera ser para iniciar a los niños en la actividad ecoturística, ¿sí? Bueno, luego tenemos el turismo de aventura. Ese es el turismo de jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el turismo de aventura no es propiamente el turismo de realizar actividades competitivas para ver quién gana, para ver quién es el más rápido, quién es el más fuerte, ¿sí?, quién es el más temerario. No, son actividades en donde se pone en juego, ¿sí?,
el ser, la persona, en términos de lo que puede y de lo que es capaz de hacer, ¿sí? Y en ello hay mucha adrenalina, como que hacer escalada, ¿sí? Hacer parapente, hacer drafting en el descenso de un río, ¿sí? Hacer tirolesa, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el turismo de aventura, ¿sí? Luego tenemos el turismo rural, que es un turismo que recupera todo lo que es la cultura rural, la cultura de los pueblitos. ¿Qué podemos decir de lo que es la cultura de los pueblitos? Pues es el idioma, ¿sí? Es la vestimenta, es la gastronomía, es la arquitectura de sus casas, son sus costumbres, son sus festividades, ¿sí? Y todo eso forma parte del turismo rural. Y el último de ellos es el agroturismo. Antes México era un país rural. Actualmente el 75% de la población de nuestro país es urbana y solamente hay un 25% de población rural. Y la población rural, en mucho, su cultura la ha incorporado a la cultura urbana. De tal manera que entonces la gente, incluso de los pueblos, ya no vive como se vivía en el campo, no realiza actividades que se hacían en el campo, ¿sí? Está pegada a la televisión, está pegada a la computadora, está pegada a las películas, ¿sí? Viste ya como gente citadina. Y en ese sentido, el agroturismo es una opción que les permite a los citadinos, a los que tienen una cultura urbana, les permite conocer lo que es las actividades del campo. Dentro de esas actividades del campo se les puede ofrecer lo que son los famosos huertos demostrativos y las granjas demostrativas. Aquí cerquita los tenemos. Mucha gente de la Ciudad de México va aquí a las faldas del Popo y del Ista, ¿sí? A ver cómo se hace el agroturismo, ¿sí? A ver cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se crían animales, cómo se produce huevo, ¿sí? Todo eso es agroturismo, ¿sí? Y eso también es una actividad altamente rentable. Y ahí participan principalmente ¿quiénes? Pues los niños, que son los más interesados en saber de dónde viene la leche, de dónde vienen los huevos, cómo surge una zanahoria, ¿sí? De dónde sale el maíz que se comen, ¿sí? Cómo se hacen las tortillas, ¿sí? Es decir, ahí tenemos un campo muy importante, ¿sí? Esos 4 tipos de turismo entonces nos dan pauta para ir ubicando lo que serían los diferentes sitios y sus características. Por ejemplo, para el ecoturismo lo vamos a poder hacer, al igual que el turismo de aventura, lo vamos a poder hacer en áreas naturales protegidas, lo vamos a hacer en, me estorba un poco la luz, voy a ver acá, áreas naturales voluntariamente protegidas, lo podemos hacer en las reservas de la biosfera, en parques nacionales, en zonas de protección de flora y fauna y en reservas marinas. Todo eso son lugares, todos esos son lugares para el ecoturismo y el turismo de aventura. Y lugares para el turismo rural y el agroturismo son los ranchos, son las fincas, son las haciendas, son los pueblos mágicos. México tiene una gran cantidad de pueblos mágicos, ¿sí? Son los centros históricos de los pueblos, donde hay museos de sitio, ¿sí? Las zonas arqueológicas, los exconventos y las casonas antiguas, ¿sí? Entonces, como ven, podemos aprovechar a través del turismo de bajo impacto ambiental todo lo que es el patrimonio biocultural del país, ya sea de acuerdo a su relevancia a nivel internacional, a nivel nacional, ¿sí? A nivel estatal, a nivel local o a nivel municipal, ¿sí? Bueno, ¿qué se tiene que hacer para trabajar un proyecto de estas características? Lo importante es hacer un inventario de atractivos naturales y culturales del sitio, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? La Sectur tiene una serie de formatos, ¿sí? Unas cédulas que nos permiten fácilmente hacer el inventario. Ese inventario nos dice que entonces nosotros tenemos atractivos focales
y atractivos complementarios. Los atractivos focales son, digamos, los más relevantes y los complementarios son los que apoyan, ¿sí? O que son de importancia menor, pero que también cuentan para darle a ese sitio un atractivo natural o cultural, ¿sí? Esto obviamente ustedes dirán, ¿y cómo se hace? Pues se hace desde un punto de vista subjetivo. Porque si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿a quién le gusta el paisaje del desierto? Pues algunos levantarían la mano, pero otros dirían, el desierto nada. Si yo les digo, ¿a quién le gusta el paisaje de la selva? Muchos levantarían la mano y otros dirían, yo con la selva nada. Muchos mosquitos, mucho calor, mucha humedad, ¿sí? Es decir que entonces el atractivo natural y cultural es subjetivo, porque depende de quién, de la valoración que haga el visitante, ¿sí? Pero en este caso, el proyecto se hace a partir de lo que se tiene y llegarán los visitantes que estén de acuerdo con esa subjetividad, con ese gusto subjetivo por el lugar, ¿sí? Entonces, una vez que se hace esas cédulas, en donde se pone la descripción, donde se destacan las características de cada sitio, donde se ponen fotos ilustrativas de lo que representan, entonces ya podemos nosotros hacer una zonificación, ¿sí? Podemos zonificar el sitio y para ello podemos contar con muchas metodologías. En Europa y en Estados Unidos hay gran variedad de metodologías para zonificar, ¿sí? Una metodología sencilla es la que se basa en lo que llamaríamos uso intensivo, moderado, restringido e intangible, ¿sí? Hay otra metodología que es el ordenamiento ecológico. Les explico esta y luego comento algo sobre el ordenamiento ecológico. Quiere decir que entonces en un área, ¿sí?, de turismo de bajo impacto ambiental, pues las áreas o los sitios tienen que irse, ¿sí?, separando, se tienen que ir acotando. ¿Por qué? Porque donde llegue el visitante con su coche, con su camioneta, con su moto, con su camión, pues siempre va a tener un uso, ¿qué?, intensivo, ¿sí? Pero entonces de ahí lo canalizamos ¿hacia dónde? Lo canalizamos hacia la cabaña, hacia el hostal, ¿sí? Y allí ya hay un uso moderado. Pero luego lo orientamos hacia las actividades que se pueden hacer en el sitio, y eso ya es un uso restringido. Y finalmente, dentro del sitio nosotros tenemos áreas intangibles, es decir, áreas en donde no se permite el acceso a los visitantes, por su alto valor, por especies endémicas, o porque son, por ejemplo, en las reservas de la biosfera. Ustedes saben que hay lo que se llaman las zonas núcleo y las zonas de amortiguamiento. Seguro que ya lo vieron en alguna materia, ¿sí? Entonces, esas son las de uso intangible, ¿sí? Si nosotros nos vamos a zonificar a partir de un ordenamiento ecológico, todavía mucho mejor, porque entonces el criterio es justamente de conservación. Y este criterio es más desde el punto de vista turístico. Pero metodologías hay muchas. En otra ocasión, y a través de Frederick, les puedo pasar algunos tips de metodologías que existen para ello. Y otra actividad importante es determinar la capacidad de carga de visitantes. Por ejemplo, para los que son zootecnistas, ya saben que hay el famoso índice de agostadero o coeficiente de agostadero, ¿sí? Bueno, pues aquí en el turismo también tiene que haber un índice, una capacidad de cuántos visitantes puede soportar el sitio a la vez, ¿sí? Y entonces eso se determina y eso es lo que limita el número de personas que pueden estar en el sitio. Por eso decimos que es un turismo de bajo impacto ambiental. ¿Qué sucede cuando de pronto llegan en Semana Santa cientos o miles de personas? Los ejidatarios y los comuneros, pues yo los entiendo, pues ven el signo de peso, ¿no? Les brillan los ojitos, ¿no? Y dicen, no, oiga, Inge, por favor, pues que entre más gente, ¿no? Porque pues es la mejor temporada del año. Ahí se pueden hacer algunas concesiones, pero todos aquellos sitios que finalmente se impacten con un turismo masivo, bueno, no masivo, pero sí numeroso en una determinada área, esa área entra a recuperación posteriormente, se cierra, ¿sí?,
¿Para qué? Para poder garantizar la conservación del recurso. ¿Sí? Bueno, ¿qué actividades se pueden hacer en este turismo de bajo impacto ambiental? Ahí están señaladas. Son muchísimas y me faltaron algunas. A ver si lo veo mejor acá. Tenemos los senderos interpretativos. Un sendero interpretativo seguramente ustedes ya lo llegaron a hacer, que implica visitar un lugar, hay un camino trazado con iconos, ¿sí? Con señalética, y se van estableciendo paradas en donde a la gente se le va mostrando los sitios de interés, porque ahí hay una plantita rara, porque ahí hay un nido de animalitos, porque por ahí hay una roca interesante, porque ahí hay una especie endémica, y entonces se hacen senderos interpretativos. Hay diferentes tipos de senderos interpretativos, los hay lineales, los hay en circuito, y también varían de acuerdo a sus dimensiones. Hay senderos, digamos, para los viejitos de 2 kilómetros, hay senderos de 10 kilómetros, hay senderos hasta de 20 kilómetros, ¿sí? Es decir, que depende del tipo de turista. Luego tenemos lo que es el ciclismo de montaña, que es una actividad que es de bajo impacto ambiental, también ya tiene rutas trazadas. La caminata, ¿sí? Que es lo que tenemos ahí en la imagen. Tenemos también el excursionismo, el rappel, que es el descenso de una pared a través de cuerdas. Tenemos la observación de la bóveda celeste, eso es una actividad que le gusta mucho a la gente que tiene algún interés científico. Tenemos los avistamiento de aves y mamíferos y cualquier otro tipo de animal terrestre, pero les soy sincero, lo que más se ve en el campo son las aves. ¿Por qué no se ven los mamíferos? Se espantan, nos ven primero ellos a nosotros, y cuando queremos ver un venado, el venado ya nos vio y ya se fue, ¿sí? Entonces generalmente lo que hay es avistamiento de aves, y hay una serie de equipamiento y de instalaciones para el avistamiento de aves, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver si me... también tenemos el avistamiento de fauna acuática. ¿Quién de ustedes no ha querido ir por ahí entre los meses de diciembre, enero y febrero a ver el avistamiento de ballenas en la laguna del Vizcaíno, ¿sí? Los campamentos, los días de campo, las fogatas, el safari fotográfico. Esta actividad de safari fotográfico es la que se recomienda en lugar de la actividad cinegética, porque un animal vivo se puede vender muchas veces y un animal muerto solamente una vez, ¿sí? Entonces, en el turismo de bajo impacto ambiental no coincidimos mucho con aquellos que piensan en la creación de ranchos cinegéticos, ¿sí? Y que crían a los animales es profeso para que alguien los vaya a cazar y se los lleve. Creemos que es más rentable que una persona vaya y los case, pero con su foto, con su cámara, y le saque fotos. Es algo semejante a lo que sucede con el bosque. Los forestales saben bien que un árbol talado se vende una vez, pero que un árbol en pie se puede vender miles de veces como paisaje, ¿sí? Entonces, ese es otro de los principios del turismo de bajo impacto ambiental. Cabalgatas, cosecha agrícola, producción pecuaria, reforestación, actividad cinegética. Yo la puse hasta el final porque muchos autores la incluyen, pero a mí yo no soy muy proclive a ese tipo de actividad. Tenemos también actividades en el subsuelo, espeleobuceo. Si no saben de alguno de los términos me dicen, con gusto lo explicamos. Recorridos en grutas, descenso en cenotes y descenso a pozos kársticos, ¿sí? En agua, ¿qué tenemos? Natación, snorkel, buceo, kayak, descenso en río, cañonismo, remo, velero, surf, yate y pesca. Y en aire, tirolesa, parapente, ¿sí? Ala delta, planeador y vuelo en globo, ¿sí? Esas son las actividades que se pueden hacer. Yo preguntaría, ¿y se podrá hacer cuatrimoto? No. ¿Por qué? Porque la cuatrimoto produce mucho ruido. El ruido que hace ahuyenta a la fauna, a las aves, porque la cuatrimoto compacta el suelo,
¿sí? Se podrán meter estos carritos, que yo no me sé bien el nombre, de esos que, ¿cómo se llaman? Como buggies, la versión moderna de los buggies. Racers, ese. ¿Se podrán meter aquí en este tipo de actividades? No. ¿Se podrá meter una alberca? No. ¿Por qué una alberca no? Porque altera el paisaje. Porque todo lo que sea concreto altera la naturaleza, altera los ecosistemas. Ah, pero sí se permite nadar. ¿Dónde? En ríos, en lagos, en lagunas. ¿Sí? Por eso se llama turismo de bajo impacto ambiental. ¿Sí? Es un ejemplo de tirolesa, eso es de kayak, ahí es de espeleobuceo, safari fotográfico y ahí es caminata. ¿Cómo tiene que ser la infraestructura turística? Pues lo menos, ¿sí?, impactante posible del paisaje. Yo sé de muchos, y en los viajes de estudio vemos que llegamos a algunos pueblos, algunas zonas, en donde el campesino que logró irse a trabajar a Estados Unidos, desde allá manda dinero y le pide a su familia que haga una casa en medio del bosque. ¿Sí? Y ellos están contentos por ello. Hacen la casa y ¿de qué color la pintan? Roja, amarilla, ¿sí?, azul. Es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es impacto visual. Entonces, en el turismo de bajo impacto ambiental, estamos en contra del impacto lumínico, en contra del impacto visual, en contra del impacto de ruido. ¿Sí? Y entonces todas las instalaciones que tienen que ver con el ecoturismo o con el turismo de bajo impacto tienen que ser lo más compatibles con la naturaleza, ¿sí?, que afecten en lo menos posible el paisaje, ¿sí? Y la señalética tiene que ser también con estas características. No se vale poner señales así con colores brillantes y en materiales como acero o como cemento, no, madera. ¿Sí? Y esto que les digo no es mi opinión, sino estos son criterios que se siguen ya a partir de todas las convenciones que se han realizado a nivel internacional y nacional sobre lo que es este tipo de turismo. ¿Qué tenemos que hacer como parte de la infraestructura turística? Tenemos que considerar lo que se llama arquitectura del paisaje. Aquí en Chapingo, afortunadamente, tenemos un curso que se llama Arquitectura del Paisaje, aquí en la DICIFO. Tenemos que crear centros de interpretación. Cuando llega una gente a un lugar, no tiene idea cabal de realmente qué características tiene el sitio, ni tiene claro qué tiempo le va a llevar a recorrerlo. Entonces, en un centro de interpretación, ¿qué se le hace? Se le muestra el sitio, se le dice qué es lo que tiene, y entonces él ya puede hacer su programación. Dispongo de un día, de 2, de 3 días, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Sí? Esto es fundamental, los centros de interpretación. En el turismo de bajo impacto ambiental se tiene que manejar ecotecnias, ¿sí?, para la producción de energía eléctrica, ¿sí?, para el tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Se tiene que trabajar con agricultura orgánica, ¿sí? En las cabañas, en los hostales y en los mesones se tienen que servir alimentos que tengan esas características, ¿sí? Eso ya existe y se hace. ¿En dónde? En los proyectos de la Riviera Maya. Pero si nosotros vamos a alguno de los proyectos de los pueblitos, pues vamos a encontrar que difícilmente les alcanzó para hacer la cabañita, ¿sí?, para rentarla y amueblarla y rentarla, y para darnos la comida que comen ellos. Pero un proyecto bien elaborado incluiría ese tipo de requisitos, ¿sí? Incluiría ¿qué? Huertos y granjas demostrativas, jardines botánicos, senderos interpretativos, miradores, y en algunos proyectos que yo conozco y en donde he asesorado a alumnos del Departamento de Suelos en la Riviera Maya, ellos tienen su propio zoológico y tienen sus áreas de conservación, por ejemplo en la selva.
Entonces el turista llega y dice, yo quiero meterme a la selva. Le hacen un recorrido por la selva. Yo quiero ir a ver el zoológico del hotel. Se va al zoológico. ¿Sí? Yo quiero ver la agricultura que practican en la zona. Ahí tienen sus huertos y sus granjas. ¿Sí? Yo quiero conocer las especies que se tienen. Ahí están. De tal manera que entonces, esta es una actividad que da para mucho. Creo que es la última. Que da para mucho, dependiendo de la condición social del que quiera realizar un proyecto. Y desgraciadamente, pues la mayor parte de los proyectos que tenemos en México son proyectos que nos hablan de la condición del país. Les voy a citar rápidamente el ejemplo de un geógrafo francés que vino a México a un congreso y lo llevamos a que conociera la zona de aquí de Chimalhuacán y que fuera a ver allá por Santa Fe cuando no era bonito, cuando no estaba desarrollado, cuando había basureros y todo. Y le hablábamos de cómo se estaba creciendo la ciudad. Y dijo algo así muy interesante. Qué raro, en Francia, cuando vamos a hacer una casa, primero se hace el trazado, la traza de las calles, se meten los servicios, se garantiza la existencia de escuelas, hospitales, ¿sí? Centros comerciales, y luego llegan las casas. Dice, qué raro, ustedes aquí lo hacen al revés. ¿Sí? Aquí primero llegan las casas, ¿sí? Y luego poco a poco va llegando la luz, luego llega el drenaje, luego años después llega el pavimento, luego allá, muchos años después, si es que llega, luego llega la escuelita, llega, ¿sí? La clínica, llega el centro comercial, muchos años después. Y le dijimos, no es que sea raro, esta es una situación que ubica el nivel de desarrollo, ¿sí? Del país. ¿Sí? Que este ejemplo que les doy, ¿qué tiene que ver con los proyectos de turismo de bajo impacto ambiental? Que la mayoría de los proyectos se inician así, empezando por la mesita, ¿no? Vendiendo garnachas, ¿sí? Refrescos, y van creciendo. ¿Qué se requiere? Profesionales como ustedes que lleguen a esos lugares y les digan cómo hacer los proyectos. Y no es caro, pero eso es aprender a hacer las cosas bien. Y para eso pues, existen los profesionales que tenemos aquí en la universidad. Bueno, yo podría seguirles hablando mucho, pero ya es la 1 del día. Y yo les agradezco su atención y Pues agradecerles mucho su atención, agradecerle a Jorge la prestancia que siempre tiene para este tipo de actividades, al posgrado al frente el maestro Horacio Santoyo, el doctor Horacio Santoyo, siempre dispuesto a colaborar y a brindar toda la cobertura, y por supuesto a Javier Castañeda por la distinción que nos hace al estar aquí presente con nosotros. Es un honor tenerte aquí, Javier. Muchas gracias.